En primer lugar, bueno, agradecer la presencia de todos ustedes. En segundo lugar, agradecer a Iña y a Inalio, nuestros socios en esta actividad. Ya por unos cuantos años, ya llevamos 3 o 4, llevamos bien. Y gracias también a mis compañeros asesores y a mis compañeros de trabajo en el FPTA, que con lo que voy a presentar ahora es una especie de salpicón, ¿no? Armado con los datos que ellos me han presentado. Y en realidad tengo que hablar de las dificultades con cuales nos tropezamos todos los días los asesores que estamos trabajando con los productores. Entonces, mi charla va enfocada fundamentalmente en lo que estamos trabajando. Nuestro trabajo ha generado algunas respuestas, sí, y ha generado también muchas dudas. Y bueno, la idea nuestra es presentar hasta dónde venimos avanzando y bueno, qué dudas tenemos y qué es lo que sale de acá. Empezando, aquí tenemos lo que ya lo vieron ahora que lo presentó Gabriel, cómo evolucionó el precio de la leche. Yo tomé el 2007-2008 como arranque del nuevo ciclo, porque hasta anteriormente eran los 20 centavos para atrás, digamos, era un ciclo de precios diferente, ¿no? Y acá arranca un ciclo de precios, anda promedialmente en los 30 y algún centavo. Y marca, digamos que uno diría que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios que están por encima de los 35 centavos. Este ejercicio alto acá, estos dos un poco más bajos, y los últimos 3 ejercicios con precios, 3 ejercicios con precios, y el cuarto con precios un poco más deprimidos y con diferentes situaciones. Esto, ¿qué es lo que hizo con el ingreso de capital? Estos son los datos de FUCREA, la media, y entonces ven que este primer periodo acá tuvo un año con un ingreso muy bajo, porque en este año cayeron los precios y a su vez subieron mucho los insumos. En ese momento el fertilizante llegó a estar por encima de los $1.000 la tonelada, 1.500 creo que andaba él. O sea que es un año en ese sentido de subida de costos y bajada de precios, pero una recuperación al año siguiente bastante rápida. Yo no diría que este fue un periodo, promedialmente estuvo, lo podemos incluir en el periodo en el cual se promediaron más de $400 de ingreso de capital. Después tenemos un quinquenio muy bueno, ¿no? En el cual tenemos precios en los 38, siempre buenos precios y ingresos de capital 388, 600, 400, 500, o sea que una media alta de ingresos de capital y obviamente de precios. Y bueno, y el último periodo en el cual estamos bien por debajo de los 300. Y los 300 marcan una especie de línea, digamos, de ingreso de capital. Si tomamos en cuenta que más o menos los productores de su ingreso de capital tienen $100 que son las rentas, o sea que le van quedando 200 para trabajar, ¿no? Para él, digamos, para remunerar lo suyo. Y bueno, de ahí tiene que pagar también y hacer inversiones, servicio de deuda, cambios en los establecimientos y demás. Y como que por debajo de los 300 los resultados no son buenos y por encima de los 300 son muy buenos o buenos. Y bueno, llevamos 4 años en el cual estamos por debajo de esos 300 y en los cuales inclusive ya el margen que le queda al productor está muy cercano a lo que obtendría dando su campo en arrendamiento y cerrando su establecimiento. Entonces, esa es la situación en la cual nos encontramos en este momento y el problema en el cual estamos trabajando todos, tanto nosotros como los productores más que nosotros. Pues son los que lo viven más en directo, pero bueno, esa es la... ¿Qué ha pasado en los últimos años? Bueno, ahí tiene lo que ha sido el precio, que ya lo vieron, ¿no? Los 3 periodos que yo marco de precio, el último de 3 años de precios más bajos, ¿no? Acá tiene que ha pasado con el Producto Bruto, que acompaña esos precios, ¿no? Pero ven que el Producto Bruto acá anduvo
de los 1.500 dólares para arriba durante largo tiempo. Acá cayó por debajo de los 1.500 en el 15-16, que fue un año muy malo de ingreso de capital. Y ahora estos últimos dos ejercicios aumentó y en este seguramente vaya a bajar porque el precio también bajó. Este ejercicio dio 32 centavos y medio y ahora ya estamos, no sé, yo calculo que 30, pero no sé cuánto da el ejercicio zapado. Ahí tiene lo que pasó con los insumos, ¿no? Tenemos también un periodo, el primer periodo son insumos que no son demasiado altos, están por debajo de los 1.500 dólares. El segundo periodo, que es de altos precios y también de altos insumos, ¿no? Del 10-11 hasta el 14-15. Después, acá, obligados, bajaron muchos costos también, y precios, y bajamos los insumos y los hemos vuelto a subir paulatinamente, pero no estamos estamos con precios similares a los de acá, pero insumos más altos, aunque no son los más altos de la serie. Y finalmente, ahí tienen cómo evolucionó el ingreso de capital en respuesta a estas tres combinaciones, digamos, el producto bruto, cómo se afectó, los insumos, y bueno, ven que tenemos de vuelta este periodo, está muy claramente marcado, del 2009-2010 hasta el 13-14 con ingresos muy buenos y ahora después ya con ingresos más bajos y aparentemente vamos a quedarnos en eso si no hacemos algunos cambios. Acá tiene que pasó, además, o sea, el ingreso de capital es lo que nos queda para hacer retiro, por más que dentro de los costos de producción hay una remuneración al administrador, también queda con el ingreso de capital, hay que pagar los arrendamientos, hay que pagar el servicio de deuda, hay que hacer inversiones y hay que hacer los retiros. Acá tienen lo que ha pasado con los arrendamientos en este periodo. La lechería tiene un 50% aproximadamente arrendado y ven que arrancamos acá en rentas de 100 y algún dólares, llegamos a 240 dólares la hectárea arrendada y ahora ha bajado, pero seguimos dando un 50% más de este arranque acá, o sea que las rentas siguen siendo altas. Y este es el costo por la hectárea total explotada, o sea, arrancaban en 60 dólares más o menos, llega a unos 120 y ahora andamos en el entorno de los 110 de los 100 dólares que se van en pago de renta. Si tenemos un ingreso de capital de, póngale, 250, ya tenemos que el 40% del ingreso de capital se va en el pago del recurso tierra. Y ahí tiene cómo queda cuando le restamos al ingreso de capital, que ven la variación que ha tenido, ¿no? Le restamos el arrendamiento, que tenemos un ejercicio en cero, ¿no? Tenemos uno bajo cero, y acá unos ejercicios con ingresos bastante bajos. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Bueno, nosotros el año pasado, en primavera, proyectamos cómo sería el ejercicio a 3 niveles de precio. Estamos bastante en el entorno de estos 30 centavos, ¿no?, de dólar. El Producto Bruto que nosotros estimábamos con una ligera incremento en la producción daba 1.800 dólares. Los insumos, 1.600, acá si seguíamos haciendo todo lo mismo y no se hacía ninguna corrección, seguramente algo bajaron pasaron algunas cosas, no sé si vamos a llegar a los litros porque este último cuatrimestre del ejercicio no ha tenido tanta producción y los insumos probablemente hayan caído en el comienzo del ejercicio porque se dio bastante menos concentrado, así que no sé este valor en dónde se va a ubicar, pero nuestra proyección el año pasado era que si hacíamos lo mismo que veníamos haciendo y teníamos el crecimiento que preveíamos y sacábamos 30 centavos de dólar por litro, nos quedaba un ingreso capital de 174, que ya era muy bajo y nos obligaba ya el año pasado a tomar medidas para subir este valor. O sea, tendríamos que estar subiendo, yo diría que un 150 dólares por hectárea para llegar a superar la barrera de los 300 dólares que yo les señalaba. Las rentas a 95 y ahí le quedaría un ingreso neto de 80 dólares, que sería lo que quedaría para su retiro, inversión, etcétera, que evidentemente ya con 174 dólares de arrendamiento, de ingreso de capital, ya ahí está por debajo de lo que percibiría si arrendara el campo, ¿no? O sea,
la renta le sale, lo que arrienda le sale 190 y él en vez de sacar 174 podía arrendar el campo y estar sacando 190. Lógicamente uno no cierra un campo y una semana o un año y después lo vuelve a abrir y los negocios son dinámicos, pero cuando tenemos estos números evidentemente tenemos que tomar medidas, o sea, y ver cómo se enfrenta la situación y tener en cuenta que además hay muchos que podrán enfrentarla y muchos que no. Estos datos que yo estoy presentando son datos de productores que tienen 500 y algunas hectáreas de promedio, si bien es cierto que tenemos productores con 80 hectáreas y productores con más de 2.000, ¿no? La media es bastante más grande, sustancialmente más grande que la media de los establecimientos lecheros del Uruguay. Y estos tienen otras demandas y necesitan un ingreso de capital de $80, un ingreso neto de $80 en un establecimiento de 100 hectáreas son $8.000 por año, o sea, prácticamente es muy poco dinero, ¿no? Logrando productividades como las que se logran acá, o sea que también pues, muchísimos productores chicos tampoco tienen estas productividades, pues no tienen la capacidad de hacer las inversiones o los gastos que estos insumen. Así que realmente es una situación que preocupaba y bueno, no sé qué iba a dar este año, pero nuestra proyección era esta, ¿no? O sea, si la leche valía 30 centavos de dólar, si no hacíamos algo, ¿no? Si no tomábamos medidas, no íbamos a tener buenos resultados, sino que íbamos a tener resultados francamente malos, comparados con los resultados, digamos, de la década del 90, pero con otros valores y otras relaciones de precio en todo, ¿no? El problema que acá nos encontramos es que cuando yo tomo este periodo último de precio, la relación entre el ingreso de capital y el precio es muy directa. O sea que el factor que más mueve el ingreso de capital es el precio, ¿no? Hecho en la década del 90, la relación entre el precio, que varió desde 12 centavos hasta 20, 21 centavos de dólar, o sea que tuvo una variación también importante, no había una relación tan directa entre precio e ingreso de capital. Pesaban otras cosas mucho más. Seguramente trabajábamos con costos menores, teníamos productividades menores había otra, la ecuación era otra, de manera que la relación entre el precio y el ingreso de capital no era tan importante, porque además teníamos un margen de crecimiento en la productividad muy importante. O sea, en aquella época hablar de $3.000, de 3.000 litros por hectárea, era una productividad muy alta, y hoy 3.000 litros por hectárea es una productividad baja, ¿no? Entonces, había márgenes de crecimiento en la productividad que permitían contrarrestar caídas de precio, por ejemplo, y hacerlo con costos que tampoco eran muy altos, ¿no? Ahora esta situación de la última década o de los últimos 11 años ya no es así, y entonces esto nos plantea una dificultad tanto a los empresarios como a los técnicos que trabajamos con ellos sustancialmente más importante que la que teníamos en aquella época. Bueno, ¿y cuáles son las estrategias para mejorar resultados? Bueno, acá tenemos, en primer lugar, mejorar resultados. Esto lo saqué, este cuadrito que presento acá lo presentó María José Videgain cuando hizo nuestra presentación en esta misma jornada del año 16, en el cual analizábamos esta misma situación y se veía en qué medida estaban tomando los productores y todo lo demás. Yo tomé su presentación, la estuve mirando, y la verdad que muchas de las cosas que iba a decir ya estaban dichas ahí, así que les recomiendo en todo caso que entren a la web de FUCRE o lo que fuera, y verdaderamente Majo lo explicó bastante mejor que yo, y entonces no voy a... Pero sí le voy a usar algunas de las cosas que hizo en su presentación. Eso lo hizo en base a la información que le llegó de los grupos. Hicimos una encuesta en los grupos en que se estaba haciendo y después lo ordenó y armó su charla. Bueno, por un lado sería obvia, la primera medida obvia, o mejorar el ingreso. La otra es trabajar con menos costos, ¿no? Pueden ser ambas, ¿no? O puede ser mejorar el ingreso y dejar los costos como están. Y la otra, tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
En base a eso ella armó toda su charla, yo voy a tomar de eso algunas cosas y voy a hablar de algunos temas puntuales, no de todo, porque si no sería muy largo. Bueno, ahí tenemos, en el caso del ingreso, ¿no? Tenemos la mejora en el precio, que en este momento margen, o sea, el precio es dado para nosotros, o sea que el precio nos va a venir de fuera de la portera, ¿no? Y mejorar una mayor productividad, cosa que hay algunos establecimientos que todavía tienen márgenes de mejora de su productividad y posibilidad de hacerlo. O sea, mejorar la productividad no es gratis. O sea que de repente hay algunos que tienen un margen de productividad importante para lograr, pero también probablemente tengan que aumentar sus costos y no bajarlos. Y acá, mejorar el ingreso, eso sí, tomé una sola cosa que me pareció importante de la base de datos de nuestros predios, y es que es un tema que todavía no hemos hecho el esfuerzo suficiente para mejorar. O sea, tomando el último ejercicio, y los anteriores da lo mismo, el recuento de células somáticas promedio anda en $348.000, 348.000 células somáticas. O sea que ahí estamos perdiendo, ya en ese nivel se hace una parte de las bonificaciones del año se pierde, ¿no? Dependiendo del sistema de pago que tenga la cooperativa, ¿no? O sea que tenemos un margen de precio para ganar que sí está dentro de la portera, que es la calidad. Que también tiene un margen, con estos valores así, también tiene un margen de mejora en productividad, porque con estos recuentos probablemente también estamos perdiendo alguna productividad, también estamos perdiendo algunos animales y también estamos teniendo sobrecostos sanitarios y demás. Y fíjese que tenemos con menos de 250.000 células el 9%, con menos de 300 el 21%, quiere decir que el 30% de los productores tiene menos de 300.000 células somáticas, lo que remite, y el 70% tiene más que eso, ¿no? O sea que casi entre el 24 y el 43, o sea el 43% de los establecimientos tienen más de 350.000 células somáticas y tienen un margen de mejora de precio que cuentan, ¿no? Y eso, las respuestas no son inmediatas, las soluciones no son sencillas, desde el punto de vista de que como son aspectos multifactoriales, no se corrigen de un día para el otro, ¿no? E implican atender a muchos factores. Pero eso es un margen que tenemos. Cada cual verá si lo puede hacer. En cuanto a la mejora de resultados, bueno, en los mejores resultados decíamos mejorar el ingreso, menores costos, volvemos ahí, y en los menores costos tenemos o menor precio o menor gasto. Y lo ideal sería que fueran las dos cosas, compráramos más barato y gastáramos menos también. Algo de esto va a salir y yo voy a hacer referencia a algunas de esas cosas tratando de ordenarlas. Acá tiene cómo han evolucionado esta obra de arte acá. Muestra cómo han evolucionado los insumos desde 2007-2008 hasta ahora, que ven que han tenido un pico muy alto acá en el 13-14, 14-15, 15-16, después a raíz de los golpazos que nos llevamos bajaron en algo, también bajaron algunos precios, granos y demás bajaron acá en este periodo, y bueno, tienen este celeste, que es el más importante, son los concentrados, este es el costo de alimentación. El otro que aumentó en este periodo, que ha variado mucho, ¿no? Pero ven que es un costo alto y es muy importante dentro de todos los costos. Y más o menos mantienen las proporciones, después lo van a ver en la otra gráfica. El otro que aumentó es el costo de mano de obra y los costos fijos han aumentado a partir de acá en adelante, incluyen los costos fijos, los costos de administración, vehículos, pago de impuestos, en fin, costos fijos del establecimiento que aumentaron acá y bueno, están en valores un poco más altos que los históricos. Y los otros en realidad han tenido sus variaciones, pero no inciden tanto. Acá lo tienen en porcentaje, ven que las proporciones de los gastos, las franjas son muy parejas, o sea que el único que es el de mano de obra, es el que está un poco más importante al cabo de todo el periodo. El costo de alimentación anda casi que recto acá.
El otro costo es el de maquinaria, que ha tenido también más o menos estable en un momento bajado y otro. Y los insumos de pastura que, curiosamente, fertilizantes, semillas, agroquímicos que pesan menos acá al final que al principio. ¿No? Pero ven que las proporciones, o sea que la estructura porcentual de costos es bastante estable a lo largo de los últimos 10 años. ¿No? Y lo que han habido han sido variaciones de precio y ven que han habido también oscilaciones importantes. Arrancamos con insumos bajos en esta primera etapa, después los insumos acompañaron a la subida de precios de las materias primas y ahí venimos con insumos y valores más altos de un montón de cosas. Acá el fertilizante andaba, los fertilizantes fosfatados andaban por debajo de los 400, la urea también, y acá ya siempre de los 500 para arriba o 450, por poner algo. Acá lo tienen, ven más claro todavía. Fíjense que entre trabajo, pastura, maquinaria y alimentación, todo esto se lleva el 85% de los costos variables y después el otro 15% se reparte entre energía, sanidad, higiene, inseminación, pastoreo y otros. Y los gastos fijos no los puse porque en realidad son los que son más difíciles de mover en los establecimientos. Pero ven que lo que es darle de comer a los animales, que podríamos decir que la pastura, la maquinaria que se utiliza para eso y la alimentación, se llevan, fíjense, casi que las 3/4 partes de los costos totales variables. Y ya ahí van orejeando por la cosa en cuanto a toquetear costos y ver cómo bajar. Y ahí es donde en realidad los grupos CREA se han puesto a trabajar más y nos han puesto a trabajar a nosotros también en eso. Acá voy a hacer un listado, digamos, de los insumos, que es lo que se puede hacer con ellos, digamos, en el trabajo. Las posibilidades de disminuir costos están en todos los establecimientos en la medida en que puedan, en realidad, incrementar la productividad del trabajo. Y acá hay una variabilidad muy grande dentro de los establecimientos en los cuales yo tomé los datos. Por ejemplo, el promedio de litros por operario varía de 105.000 litros por año y por operario a 1.100.000, ¿no? O sea que la productividad de uno y otro es abismalmente diferente. Y el promedio da 370.000 litros por operario. Quiere decir que hay una fuerte variación en la productividad, que cuando uno va después a cada uno de los establecimientos ya se hace más difícil saber qué impacto tiene eso en lo económico o no, porque alguien puede estar sustituyendo con mano de obra la falta de maquinaria, por ejemplo. Entonces, si quiere bajar la mano de obra, tiene que poner más maquinaria, ¿no? O de repente es mano de obra familiar y son 3 y tienen pocas vacas, entonces inevitablemente los litros van a ser menos, la productividad del trabajo va a ser menor. Pero yo diría que la oportunidad está en mejorar la productividad del trabajo más que en hacer cambios importantes. No podemos esperar cambios importantes en el costo ni en los sueldos de los operarios seguramente. Ha habido una tendencia, yo no lo voy a presentar acá, pero que en términos reales ha habido un incremento importantísimo de los salarios en términos reales a lo largo de toda la década, y eso seguramente no va a retroceder. También es cierto que la cantidad de mano de obra es bastante rígida en los establecimientos, porque, por ejemplo, cuando hubo una crisis en su momento bajó en algo, pero cuando se recuperó la situación se volvió de vuelta a los niveles anteriores de mano de obra. En el caso de maquinaria, gran parte de la maquinaria utilizada es contratada, o sea que en realidad y se utiliza para siembra y confección de forrajeras, de reservas se lleva la mayor parte. Y acá en este caso lo que se puede hacer es, aunque algo han bajado los costos, es optimizar el uso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos cultivos para reservas forrajeras que rinden más, el costo de la maquinaria va a ser menor, porque hacemos menos hectáreas para traer la misma cantidad de kilos. Eso es muy importante, y si no, cada uno que saque sus cuentas. Y tenemos reservas forrajeras que varían desde cultivos de verano, estoy hablando de 20, 25 toneladas por hectárea verde, ¿no?,
hasta quienes tienen 50, 55, o sea, más del doble. Y ahí los costos son muy diferentes en un caso y en el otro, especialmente los de maquinaria. Y el costo de la tonelada de reserva. También usar maquinaria para hacer reservas de buena calidad también es importante, porque si después hacemos reservas de mala calidad, tiramos la mitad, hicimos el gasto, y también es casi todo maquinaria y pesa. Y el otro aspecto son las rotaciones, bueno, que tenemos rotaciones cortas y tenemos muchas siembras por año, y eso implica irresiembras también, e intersiembras, esto es la temática de la pastura, que ahí es donde tenemos mucho para trabajar en cuanto ahí sí podríamos bajar costos, ¿no? o eficiencia de uso. Y los insumos pasturas, en realidad acá ya no podemos mirar los costos, tenemos que tratar de lograr una productividad alta, ¿no? Y ahí no podemos, lo más importante es eso, más allá de lo que nos pueda costar. Entonces ahí tenemos que mirar las rotaciones, la fertilización, los cultivares, el manejo de pasturas. El manejo de pasturas, si uno quiere hacer un manejo más fino de las pasturas, seguramente tenga un costo también hacerlo, de tiempo, de trabajo, pero este es un rubro en el cual las cosas son bastante rígidas en ese sentido. Los concentrados sí, yo propondría, mirando los datos, bajar entre un 20 y un 25% el gasto en concentrado, y la cantidad o el precio de los concentrados. Después van a ver un poco más de esto, pero habría que apuntar a 250, a 270 gramos por litro, y en promedio las carpetas del año pasado dieron 349 gramos por litro. ¿No? O sea que ahí tenemos algo sobre lo cual trabajar y sobre lo cual agarrar. ¿No? Y los 250 gramos, 270 gramos, además son lo que decían los libros hace 30 años, y era el nivel que más o menos había que tener. ¿No? 40 años también. ¿No? La parte de inseminación, lo importante acá es optimizar el proceso y lograr los objetivos, o sea, buenos indicadores de reproducción y una mejora genética. Las dos cosas mejoran la eficiencia y la eficiencia del rodeo, o sea que acá, más que bajar el gasto por la vía de menos precio o cambios acá, lo que tenemos que hacer es que este proceso se haga bien, se haga de la mejor manera posible, y ahí los costos son menores y los beneficios son mayores. Ganamos por los dos lados, porque lo hacemos con menos costo, tanto de semen como menos costo de animales refugados y todo lo demás, y pérdida de animales porque no se preñan, ¿no? Y porque además después adicionalmente tenemos una mejora genética y una mejora de la eficiencia del rodeo. La parte de sanidad e higiene acá es prevenir y controlar fundamentalmente, pero acá me encontré con que hay una variación grandísima también, entre 41 y 228 dólares por vaca masa, o sea que cada uno tendrá que ver cuáles son sus costos, pero esta variación es de 5 veces por vaca masa, y tomé los dos porque a veces puede estar registrado algo de higiene como sanidad y demás, así que lo sumé para que no hubiera, es el único, o sea, para que no hubiera alguna duda en ese sentido, y el promedio da 102 dólares por vaca masa. O sea, hay quienes gastan el 40% y quienes gastan el doble y la media, y ahí habría algo para hacer. Y bueno, en un tambo de, yo qué sé, de 300 vacas, pónganle, ahorrarse 100 dólares por vaca, no es poca plata, ¿no? Hagan la cuenta y me dicen después. Energía y otros, ahí sí ya son pocas y poco modificables. La energía está relacionada con la cantidad de litros. O sea, es directamente proporcional a la cantidad de litros producidos. Las únicas cosas que pueden hacerse son los triples horarios, todo ese tipo de cosas, pero también tienen, o sea, muchos lo tienen y otros no lo quieren tener porque en realidad también tiene su parte complicada con el manejo para el personal y para el productor que lo tiene que hacer. Los costos fijos hay que analizarlos ahí porque ahí varían entre 92 y 542 dólares por hectárea. Ahí también hay bastante para ver en los establecimientos, y ahí sí eso es de cada establecimiento, ¿no? Tiene que ver en algunos casos con el tamaño y en otros casos con la estructura de costos. Hay establecimientos grandes que tienen costos fijos muy altos, y a la inversa, normalmente en promedio los establecimientos chicos tienen costos fijos altos por lógica, pero sí hay diferencias entre ellos también, quiere decir que hay márgenes de mejora ahí
pero que no son para todos, son para algunos establecimientos. Pero en realidad lo que hay que hacer es trabajar en todo eso, todo el mundo tendrá que trabajar en todo eso y ver qué puede conseguir en su casa y qué no. De repente tiene algunos indicadores que ya son muy buenos y no los pueden mejorar. Y los arrendamientos hay que negociar precios, pero no hay que perder que el aumento de área diluye el costo fijo o permite de repente hacerse un poco más pastoril, ¿no? Y un poco menos, bajar un poco la carga de repente, pero tener una alimentación de menos costo, o sea que dejar... hay veces que inclusive hay que pensar si no conviene arrendar algo más de área porque se precise y diluye los costos. Y ha sido un poco la historia de la lechería. O sea, por algo es que el sector que tiene el 50% de la tierra que trabaja arrendado. O sea que eso no lo vamos a cambiar ni vamos a poder devolver la mitad del área dedicada a lechería del Uruguay, devolverla y no arrendarla más porque queremos bajar los costos. Eso no va a ser posible. Así que lo que vamos a poder trabajar es acá, ¿no? Así que bueno, ahí hice un repaso violento de toda la estructura de costos. Los aburrí bastante, pero por lo menos ya me los saqué de arriba y voy a dedicar a otras cosas más que me interesan un poco más. Primero acá decíamos, bueno, acá tienen lo que es los costos de alimentación. Estos están tomados de los datos del proyecto de Pasto a Leche y acá tienen de la energía que consume una vaca en ordeño, 51% es pasto, en este caso, de los establecimientos que nos dieron los datos, 25% concentrado y 24% son las reservas, ¿no? O sea que la mitad de lo que le damos, las 3/4 partes, digamos, si consideramos la reserva, vienen del costo del costo energético, de la energía que le suministramos a las vacas, sale del campo, ¿no? O como reserva forrajera o como pastoreado directamente. Y el 25% de la energía lo agrega el concentrado. Y acá tiene cuánto cuesta. Resulta que el 25% cuesta el 60% del costo de alimentación por vaca, ¿no? Y este 51 cuesta el 15%, ¿no? Y este 25 cuesta el 24%, ¿no? O sea que, más claro, le echamos agua. No daba mucho comentario las tortitas estas, ¿no? Y indican también una dirección bastante clara para trabajar, que es en la cual más estamos trabajando tanto en los grupos como en asesores. ¿Cuál es la importancia económica entonces de la cosecha de forraje? Bueno, estos son los datos que salieron del primer ejercicio que cerramos del 2020 de Pasto a Leche. Ahora estamos cerrando el otro ejercicio, pero no teníamos los datos todavía prontos hasta el cierre del invierno. Entonces tienen que la producción de materia seca, la cosecha de materia seca, ¿no? Son 872 kilos por hectárea de pasto consumido directamente en invierno, no se hace en reserva. En la primavera, 1.160 kilos se pastorean y 440, o sea, 1.500, 1.600 kilos se obtienen en la primavera. La estación más productiva en el verano, porque estos 1.041 acá son sorgo y maíz, que tienen una productividad muy alta y hacen un aporte muy grande de materia seca en este periodo. Y el pasto no aporta poco, tampoco aporta 1.300, ¿no? O sea que está un poquito por debajo de lo que hace la primavera, y fíjense que prácticamente se comen lo mismo las vacas en verano que en primavera. Eso es llamativo, o sea que en realidad estamos comiendo poco pasto acá, ¿no? Y estamos comiendo bastante más de que uno espera acá. Y este dato a mí se me ha repetido en muchas comparaciones que hice en el grupo de bastantes años, se repite. Y la peor de todas las estaciones, digamos, es 713 y 129, es el otoño, que acá se terminaron todos los verdeos de verano, los verdeos de invierno todavía no están y las praderas no se hacen nada. Entonces el área se reduce mucho y la cantidad de pasto para cosechar es poca. Y acá hay un aportecito acá de los cultivos de verano, los sorgos y demás, que tienen algún crecimiento en el otoño. En la edad de las praderas, promedialmente, tenemos pradera nueva, tenemos prácticamente las praderas duran 3 años, ¿no?
Y esto es un problema que tenemos que resolver y es un problema acá, en todas las zonas en las cuales tenemos el proyecto. Cada zona piensa que su problema es ese y te resulta que lo tienen todas, ¿no? La mayor parte de los datos que tenemos son de Colonia, en realidad, ¿no? Tenemos menos datos de Florida, de Cerro Largo, Salto, y fíjense que tenemos un tercio, un tercio, un tercio. ¿Qué quiere decir con esto? Que en una rotación nosotros hacemos 3 años de pradera y 1 de anuales. En el otoño tenemos el 25% del área sembrada con pradera, el otro 25% sembrado con verdeos de invierno. O sea que el área que nos queda es el 50% del área, que son las mejores praderas. En el otoño se ve una paliza regular y obviamente eso ya está afectando su producción. Y a su vez, en ese periodo, para las vacas tenemos que dar grandes cantidades de alimentos y además se cruzan porque tenemos vacas recién paridas y vacas con muchos meses de parida, o sea, el otoño es francamente complicado en ese sentido. Y en la primavera pasa algo similar. En la primavera también el 25% del área se quema, son los verdeos de invierno que pasan a ser algo de verano, y entonces la estación con más potencial de producción nosotros la estamos usando a las 3/4 partes, ¿no? Pero van a ver que además la estamos aprovechando menos. Esto es la producción individual por vaca por día de todos estos predios. El periodo más productivo en invierno por vaca, después sigue la primavera y otoño y verano con valores parecidos, ¿no? Pero fíjense que tenemos más pasto, suplementamos parecido y sacamos la misma leche o menos que en invierno durante la primavera por vaca. Lo que tenemos es más carga. Y en el verano, en ese verano en particular, la producción fue muy buena y el otoño, este es el otoño del 18, que evidentemente fue mucho mejor que el de este año, pero también en valores parecidos. Pero acá tiene cómo se compone la dieta y esto es lo que llama la atención. En el invierno 46% es pasto y en la primavera solo 57%, o sea, uno esperaría que en la primavera fuera mucho más alta el pasto, ¿no? Y 31% es concentrado, 28% es el concentrado en primavera, que esto es muy alto, ¿no? 24% en el verano, eso sería más lógico, es más restrictivo el verano, y 28% también sería más lógico el otoño, en que tenemos muy poca pastura para ofrecer y muchas reservas, y tenemos que balancear esta reserva. Pero de todo esto lo que llama la atención es que en primavera y en verano prácticamente el pasto no llega al 60% de la alimentación de las vacas, en estos casos, y que este valor es muy parecido, no tiene grandes diferencias con el del invierno. O sea que hacemos suplementaciones fuertes en primavera, que es cuando más pasto tenemos. Y acá tienen qué pasa en la relación que hay entre los litros por vaca ordeño en primavera, que sería, uno diría, bueno, yo doy concentrado en primavera porque lo que quiero es sostener la producción individual, ¿no? Porque el pasto no me daría para mantener producciones de 23 o 24 litros, no sé cuánto nos daban ahí, ¿no? A ver. Nos daba 22,8, decimos, bueno, esto con pasto solo no lo podríamos hacer, precisamos suplementar. Pero suplementamos no solo con concentrado, sino suplementamos con reserva. Y tenemos que hay quien da menos de 2,5 kilos de concentrado y tiene más de 25 litros. Y hay quien da más de 9 kilos de concentrado en la primavera y tiene 25 litros. O sea que damos más ración, pero más litros por vaca, no. Y se sacan 25, o sea, los mejores valores sería este acá, que anda cerca de los 30, con menos de 6 kilos de materia seca de concentrado, ¿no? O sea que de acá para acá es plata tirada, así, directamente, ¿no? En el año lo mismo, ¿no? O sea, en el año también, ¿no? El promedio, el que da más da 7 kilos y algo, el que da menos no llega a 4, y todos andan más o menos en la misma producción a lo largo del año. Quiere decir, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que en realidad nosotros estamos usando los concentrados
para mantener carga. ¿Por qué? Porque la idea, que es lógica, es en los periodos en los cuales a mí me falta pasto, yo doy reserva forrajera para complementar lo que me falta de forraje y la balanceo con concentrado y entonces mantengo la vaca correctamente alimentada durante ese periodo. Y cuando llega la primavera, entonces yo tengo el rodeo en condiciones de consumo. No tengo casi vacas secas y tengo la posibilidad de cosechar toda la producción de primavera. Entonces, el concentrado se justifica darlo en verano, otoño, invierno, porque nos deja tener una buena producción por animal y teóricamente nos dejaría aprovechar muy bien la primavera sin vacas secas y con buen promedio. Esa sería la teoría. Entonces, el concentrado más bien nos deja tener una carga alta con una buena producción individual, ¿no? Pero las producciones individuales vienen por otros lados, o sea, es cómo combinamos los recursos. Y entonces acá, primera cosa, que tomé más datos, no lo puse porque achiqué la charla que ya va muy larga, de paso se ha dicho, que existe poca variación en la cantidad de concentrado que se suministra a lo largo del año. O sea, ese es un punto a tomar en cuenta. No tiene sentido dar casi el mismo concentrado en invierno que en primavera, ¿no? Sacando excepciones. Hay mayor cantidad de concentrado por vaca, no incrementó la producción individual ni en primavera ni en el año, ¿no? Eso también hay que, o sea, más bien que la sostuvo, ¿no? Diría yo. El porcentaje de proteína de los concentrados, ese es otro dato que no lo puse, pero casi no varía. En todo el año 16-17%, o sea, 17% en otoño, y 16% en invierno y 16% en primavera. Uno supondría que en primavera debería bajar la concentración de la cantidad de concentrado, tiene un pasto de muy buena calidad si lo maneja y con un poco de maíz y diría que con bastante menos que eso de proteína se arregla, o si precisa esa proteína en primavera, entonces está corto el resto del año. Pero evidentemente que el costo del concentrado que se da en verano es importante, ¿no? Y no estamos teniendo de eso una respuesta significativa, ¿no? O sea, ese es un aspecto en el cual hay que trabajar, todos lo estamos, ¿no? Y que ya trabajaron todos la primavera pasada. Ahí el único problema que puede haber es que el año nos hayamos pasado de rosca en la primavera pasada, ido para el otro lado y hayamos pagado con algún litro menos por vaca a posteriori o con vacas con algo menos de estado al final del verano. Eso lo va a decir ahora, algo de eso dijo el otoño y veremos qué pasa de acá para adelante. Pero esa fue una medida que estoy seguro ya el año pasado todo el mundo tomó porque fue una buena primavera y los concentrados no estaban baratos y todo el mundo aprovechó esa buena primavera para hacer. Pero debería ser algo que no debería ser coyuntural, debería manejarse muy bien y tratar de aprovechar bien la primavera, que es donde uno junta la plata, y ahí es donde sí uno puede bajar el gasto en concentrado. Cuando mucho podrá perder algo de producción, pero no va a ser una catástrofe porque le dé 1 kilo menos, 2 kilos menos de ración, no le va a pasar muchas cosas. Y además si realmente falta, siempre lo puede dar, siempre está a tiempo. Pero el objetivo debería ser usar muy poca en ese periodo. O, por el contrario, buscar la manera, vía el manejo o la forma que se suministra, que entonces el promedio de producción por vaca en primavera sea 2 o 3 o 4 litros más alto. Bueno, ahí es otra la conversación, pero con los promedios que estamos logrando por vaca, que son menores en primavera que en invierno, o sea que evidentemente no, el concentrado que estamos en primavera lo estamos usando mal. Los concentrados se usan, lo que les decía hoy, los concentrados se usan para mantener una mayor dotación, pero se debería mejorar la eficiencia de uso, variando cantidad y composición en las diferentes estaciones. Acá hay una oportunidad fuerte de trabajo en costo en todos los establecimientos. Acá tienen esos mismos datos que les decíamos de cosecha de forraje. Acá tenemos los que cosecharon menos, los que cosecharon en el promedio y los que cosecharon más. 3.859 kilos de materia seca cosechada en el año por que cosechó menos, el 25% más bajo, 5.760 la media y 7.760 los que cosecharon más. Fíjense que hay un 100% de punta a punta. Las explicaciones acá pueden ser muchas,
¿no? Entre ellas la fertilidad de los campos y otras cosas, pero evidentemente hay un margen grande, una diferencia grande de una punta a otra, y van a ver que estos tienen mucho mejores resultados por las razones que fueran, pero lo tienen, ¿no? El uso del suelo, acá tienen el 25% superior, tiene para vacas en ordeño 191 hectáreas, este tiene 194, los tambos del 25% superior son un poco más chicos, y acá lo que destaca es que la superficie efectiva de vacas en ordeño de este grupo es un 69%, o sea, tiene un 31% del campo que no lo usan en el año. Concretamente, o está en barbecho, o está creciendo la pastura que se instaló o lo que fuera, ¿no? Pueden haber muchas razones y de repente algunas son muy lógicas, o sea que capaz pueden no ser errores, pueden ser problemas climáticos o lo que fuera. Pero de hecho, esto muestra cuál es el problema que tienen las rotaciones forrajeras que tenemos. Tenemos rotaciones forrajeras cortas y no tenemos márgenes de error. Entonces, ¿qué pasa? Mentira que todos los años nosotros implantamos bien todas las praderas. Nos quedan algunas bien, otras regulares y otras horribles. Y algunas hay que resembrarlas. Y es muy difícil cuando uno tiene que sembrar un área muy grande, embocar todo. Es muy diferente cuando uno tiene que sembrar, en vez de la cuarta parte o el 50% del campo, uno tuviera que hacer entre un 15 y un 30% tomando los verdeos. Y entonces ahí el impacto de una mala implantación se puede corregir más fácil, porque es menos plata corregirlo. Se puede apuntar a conseguir una mejor pastura, si no quedó bien. Pero para eso hay que acomodar las rotaciones y conseguirle sacarles un año más de lo que le estamos sacando. Y sí, ya hay unos cuantos casos que no voy a mencionar acá, pero sí nos estamos planteando fuertemente cambiar las rotaciones. Por un lado, mejorar lo que estamos haciendo ahora, darle más peso a las gramíneas invernales perennes que nos dejarían tener un cuarto año que funcionaría como una especie de verdeo que no se siembra y que además nos mantendría el campo limpio y todo lo demás. No voy a entrar ahora en mucho detalle, pero es lo que estamos trabajando más. Ahora la aparición de forrajeras perennes de crecimiento estival, de buena calidad, estoy hablando concretamente de estanzuela CP, que es un Paspalum notatum, que podría oficiar de lo mismo, o sea, no ser el verdeo de verano, sustituir al verdeo de verano, y entonces tenemos un verdeo de verano que puede durar muchos años, depende de donde lo pongamos, pero puede durar añares, fertilizar con nitrógeno, lo que fuera, y ahí ya bajamos los costos y hay menos para sembrar también, y entonces ahí nos podríamos estar, eso yo creo que es el área, la línea más fuerte que tenemos para trabajar en la parte forrajera y que nos va a pegar en todos los costos y nos va a pegar a su vez en las ofertas de forraje que vamos a conseguir a lo largo del año. Y ahí tenemos, creo que, un margen sumamente interesante de trabajo. Y a su vez ya vamos teniendo a su vez especies y cultivares disponibles, todavía no todos, algunos ya van a estar el año que viene, otros estarán el otro, pero ya se van incorporando la parte de genética forrajera, nos está dando, abriendo posibilidades muy interesantes y yo creo que van a ser de mucho impacto económico en los años venideros. Lo que tenemos que hacer es adoptarlo rápido, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de la festuca en los tambos llevó 30 años, ¿no? Que más o menos ahora ya todo el mundo, nadie le tiene miedo a la festuca, todo el mundo algo tiene y la siembra, y hay lugares que es la gramínea que más siembra. Pero eso llevó 30 años, ¿no? Si vamos a esa velocidad de la producción de la tecnología, no llegamos ni a la esquina, nos morimos, para el décimo sonamos, o sea que no podemos demorar tanto. Si estamos generando nueva tecnología y tenemos un instituto que lo hace, que lo financiamos de todos nosotros, especialmente los productores, bueno, vamos a rápido lo que va saliendo del horno, hay que esperar que salga y comerlo calentito, porque ahí es donde tenemos mucho para ganar. La cosecha de forraje que fue el destino que llevó, el 25% más bajo pastoreó la mayor parte, el otro hizo 3.000 kilos, comieron las vacas y 800 de reserva, el otro 3.600, 4.000 las vacas y 1.800 hizo más reserva, y el otro 5.200 y 2.500, ¿no? Y ahí están cómo se repartieron los kilos en el año. El pasto y la producción de leche, los litros por hectárea vaca ordeñe, fíjense las diferencias, 7.192, 9.000 litros y 10.900 litros el cuartil superior. Este es el área de las vacas en producción, ¿no?
La carga 0,96, 1,16 y 1,42, ¿no? Y los litros por vaca de ordeño 21,1, 21,3, 21,9. Y acá miren, 305 gramos por litro, 283 gramos por litro y 249 gramos por litro, ¿no? Y acá entonces, ¿por qué es tan importante el pasto? Porque los márgenes son estos, por hectárea, márgenes sobre alimentación, $1.500, $1.800 y $2.400. Los márgenes de alimentación, estos son, las diferencias son fuertes, ¿no? Finalmente, o casi finalmente, sobre el ingreso de capital, porque los márgenes son una herramienta de comparación que son útiles, pero no nos dicen de qué pasaría con el ingreso de capital, porque el ingreso de capital tiene otros costos y tiene otras producciones asociadas, y eso, las estructuras de los establecimientos son muy variadas, entonces de repente un margen muy bueno en el tambo capaz que no se traduce en otro lado, pero bueno, ¿cuál sería el aporte que haría esta mejora? Entonces, para los que cosecharon 3.800 kilos de materia seca, el margen sobre los costos variables, los costos fijos van a seguir siendo los mismos, no se afectan, serían $453 más si consiguieran cosechar lo que cosechan estos. ¿Me siguen? O sea, estos podrían mejorar su margen, ¿no? En $453 si consumieran lo que consumen. Y su ingreso de capital aumentaría en $78 y el ingreso de capital le quedaría en $347. Y pasamos la barrera del sonido, ¿no? Estamos en los 300, ¿no? Esto era con los precios de ese año, así que el esfuerzo va a tener que ser mayor. Eso sería un 29% de incremento. El promedio, ¿no? Si lograra lo que logra esta cosecha, podría incrementar su margen sobre costos variables, son $500 más, su ingreso de capital se aumentaría en $116 y tendría un ingreso de capital de $383. O sea que podríamos aumentar entre un 30 y un 40% el ingreso de capital, ¿no? De estos predios, ¿no? Si logramos, digamos, pasar al siguiente escalón. Bueno, acá está de vuelta el mismo cuadro que les presenté hoy y por qué ven que yo decía insumo pastura, lograr productividad alta y atender a todo esto que está acá, y por qué los concentrados tenemos que bajarlo y bajar entre 250 y 270 gramos por litro de los 349 que tenemos hoy. Hoy tenemos casi $600 de gastos de concentrado por hectárea en los tambos. Si lo bajamos un 25%, lo bajamos $150. Y ahí sí, si sacáramos 178, los 180 que teníamos previsto para este ejercicio con la bajada del precio, ese ahorro de 150, que sí es factible, nos haría pasar también a los $330 por hectárea y pasar la barrera esa. Por eso es que los grupos están trabajando tanto en esto, y lo que yo creo sí es que nos está faltando, no hemos tenido, esto no se está viendo todavía en los registros, probablemente se vea este año, y a su vez es fácil decirlo y después más difícil es ponerlo en práctica, ¿no? Porque hay que hacer muchas cosas y hay que ajustar las dotaciones y todo eso. Pero esto implica trabajar fino en varias áreas. En una primera es definir, hay que tener rotaciones bien planificadas. En segundo lugar, o sea, no cambiamos la productividad del pasto de un año para el otro. O sea, es un proceso que lleva tiempo. Entonces, cada año podemos ir haciendo una parte del área, pero los procesos, esos son acumulativos, pero llevan plata. La parte de dar menos concentrado también va a ir bajando paulatinamente. El lograr mejores resultados de las reservas forrajeras con mayores productividades también es paulatino. Entonces, está claro que todo el esfuerzo que estamos haciendo, digamos, de trabajo, que está muy concentrado en todo esto, tiene una clara explicación. O sea, ahí es donde realmente podemos lograr mejoras sustanciales a nivel de los establecimientos que nos permitan, digamos, ir capeando el temporal. Y yo diría que además tenemos que pensar una lechería diferente en ese sentido. O sea, con el mismo sistema que tenemos ahora, o sea, pastura, más concentrado, más reserva, eso va a ser igual, ¿no? Porque está marcado por nuestro clima y nuestra ecología.
pero los resultados que sacamos de eso y cómo combinemos eso, sí lo tenemos que reenfocar y lo tenemos que recambiar. Como lo hicimos en su momento, ahora tenemos que replantear de vuelta, o sea, tenemos que replantear qué tipo de pasturas, qué tipo de rotaciones, cuánto van a durar, cómo las vamos a fertilizar, cuánto nitrógeno vamos a usar, cómo vamos a manejar. Todo eso es todo cambio que hay que hacer. Y lo tenemos que plantear primero porque nos deja sacar mejores resultados, tanto en momentos como estos, como en momentos que, supongo yo, vendrán también mejores que este. Entonces, por eso creo que el desafío que nos estamos planteando en el trabajo nuestro, al menos ya los primeros números, los primeros datos ya lo respaldan muy fuertemente. Una mayor cosecha de pasto permite mejor resultado económico por mayor producción por hectárea, por una mayor carga con la misma producción por vaca. No sé si se fijaron hoy que la producción por vaca no va variado, ¿no? O sea, uno dice, yo tengo más carga, bajo la producción por vaca. No, la producción por vaca fue igual o mejor. Y fue con menos consumo de concentrado por litro producido. O sea que los cuernos palos, o sea que es realmente fuerte la... Así que bueno, ahora sí, muchas gracias por la atención. Disculpen.